Continuando con la responsabilidad penal por el daño ambiental, en este caso con las sanciones penales, habría que decir que la regulación vigente en materia penal, afectada por la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica de 1995 del Código Penal, modifica, dentro del título 15, el capítulo 3 relativo a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y el capítulo 4 referente a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. Como ya se indicó con anterioridad, en todos estos delitos, el bien jurídico supera la barrera de la concreción e individualización para abordar la protección de una colectividad e indeterminación de individuos que pudieran verse afectados por los tipos penales. Centrando la cuestión de manera específica en los capítulos 3 y 4 del citado título, los elementos a los que se extiende la protección del ius puniendi estatal en materia penal pueden reducirse a un mismo bien jurídico, en la medida en que, por tal, se entendería el mantenimiento de las propiedades del suelo, aire y agua, así como de la fauna y flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies. De manera específica, comenzando por el capítulo 3, relativo a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, artículos del 325 al 331 bis, habría que destacar las siguientes conductas típicas. En primer lugar, los atentados genéricos contra el medio ambiente, artículo 325, cuyas conductas típicas se centrarían o concentrarían en la provocación o realización tanto directa como indirecta de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, infringiendo la normativa medioambiental y con cierta peligrosidad. Así pues, un ejemplo característico de ello, concretamente de las inyecciones, lo supondría la fractura hidráulica, conocida como fracking. En segundo lugar, por otro lado, la gestión ilegal y traslado de residuos del artículo 326. A modo de ejemplo, la industria que tiene autorización para verter cierta y determinada cantidad de residuo al alcantarillado público, pero cuya extralimitación afectaría severamente a la flora y fauna de la zona. Otro ejemplo sería el desastre ecológico de Aznalcóllar, en Sevilla, producido por un vertido de residuos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana a finales del siglo pasado. Igualmente, la explotación de instalaciones en las que se realicen actividades peligrosas o se almacenen o usen sustancias peligrosas del artículo 326 bis. Asimismo, los tipos cualificados del artículo 327 en razón de la clandestinidad, de la desobediencia expresa de la autoridad administrativa, por la obstaculización de la actividad inspectora de la Administración o por la extracción ilegal de aguas en periodo de restricciones, entre otros aspectos. Del mismo modo, cabría aludir al daño a elementos del espacio natural protegido del artículo 330, siendo fundamentalmente en este supuesto la apreciación del elemento valorativo de la gravedad de los hechos, pues en caso contrario entiende la jurisprudencia que podría estimarse la absolución del inculpado. Además, a diferencia de los tipos anteriores, no solo basta que la conducta presente una elevada peligrosidad, sino que se requiere la producción efectiva de ese daño. Y finalmente, la responsabilidad penal por imprudencia grave, esta última considerando además las modificaciones introducidas en 2015, así como la necesidad de venir expresamente referida en el tipo penal como prevé el artículo 12 del mismo código. Consistiría en la omisión de las más elementales normas de cuidado o falta de actuación con la diligencia debida, esto es, un tipo de desatención de especial relevancia sancionable desde el punto de vista penal, artículo 331, viéndose atenuada la consecuencia jurídica en razón, precisamente, de dicho grado de culpabilidad. Por su parte, en lo que atañe al capítulo 4, es decir, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, artículos del 332 a 337, y también afectado por Ley Orgánica de 2015, los tipos delictivos incardinados comprenderían las siguientes manifestaciones: delitos relativos a especies protegidas de flora silvestre, artículo 332, introducción o liberación de especie de flora o fauna no autóctona, artículo 333, delitos relativos a especies protegidas de fauna silvestre, artículo 334, caza, pesca y marisqueo ilegal de especie no protegida, artículo 335, caza o pesca con medios peligrosos, artículo 336, maltrato de animales del artículo 337 o abandono de animales del artículo 337 bis. Finalmente, se hallan las disposiciones comunes, ubicadas en los artículos 338, 339 y 340, comprendiendo tanto la agravación en atención a la afectación de un espacio natural protegido,
la aplicación expresa por jueces o tribunales de medidas cautelares necesarias para restaurar el equilibrio ecológico y, finalmente, la atenuación de la sanción en razón de la participación voluntaria del culpable en la reparación del daño causado, respectivamente.